Y entonces, para contarles un poquito las tres preguntas, y les voy adelantando las tres preguntas que teníamos, eh, está muy basada en esto que hemos hablado también muchas veces, que tiene que ver con el círculo dorado, ¿no? De Simon Sinek. Preguntamos qué herramientas usan en la procuración de fondos. Mientras que me van dando permisos, les voy contando un poquito de las respuestas. Naturalmente, Excel salió número uno. Yo soy muy fan de Excel, muy defensor de Excel. Yo sé que hay muchos detractores de esta herramienta, pero me parece poderosísima. Y pueden venir de a uno o de a muchos. Voy a defender Excel a morir, pero por supuesto también muchas organizaciones utilizando Google Analytics, servicios de emailing, por supuesto, formularios naturalmente, bases de datos, marcaban varias personas, ¿no? Me pareció bien interesante ver, por ejemplo, aplicaciones como Keep, ¿no? De Google para poder hacer la gestión de notas y tareas también. Canva, algo también que creo que se usa, que se está usando bastante y que me parece súper poderoso. Y después seguimos con la pregunta de cómo están con los datos en sus organizaciones. Y ahí es donde me pareció, y donde tengo además ya justo la potestad para poder presentar la pantalla. Ahí está. Ahí está, creo que lo están viendo bien todos y todas. Y me pareció súper interesante, porque qué les voy a contar acá? Un poquito en este Pentágono estaba contando la cantidad de vértices que tenía. Tenían la posibilidad de elegir para todas estas respuestas. Invertir en tecnologías es prioritario para mi organización. Nuestro equipo tiene incorporada la cultura de uso de datos. Los usamos para tomar las mejores decisiones posibles. Con ellos optimizamos o automatizamos nuestros procesos y estamos encaminados a tecnología de inteligencia artificial y predicción. Tenían un rango de 1 a 5, en donde 1 era muy en desacuerdo y 5 muy en acuerdo. Entonces era una especie de escala Likert, bien balanceada, en donde lo del medio, el 3, era algo neutral, digamos. Básicamente era ni chicha ni limonada, y habíamos hablado ni mezcal Ni tequila. ni tequila. Exactamente. Y me había parecido muy interesante un poco la respuesta. Yo sé que la muestra es relativamente poco representativa, pero con un fuerte sesgo, evidentemente, ¿no? De muchas organizaciones que acá contando algo de que, bueno, no se sienten muy cómodas en casi ninguno de estos aspectos, salvo que dicen, a pesar de las respuestas, de las demás respuestas, que invierten en tecnologías como algo prioritario, ¿no? O que invertir en tecnologías es algo prioritario, ¿no? Lo cual es un poco, podría apresurarme a decir algo contradictorio, ¿no? Si uno está invirtiendo, debería tener el resultado en alguno de estos otros aspectos, al final de cuentas. Y entonces les decía esto, ¿no? Que de la escala del 1 al 5 estábamos en una escala en donde estaba en el medio y parecía como que, bueno, o parece que al menos en el tercer sector esto podría dar una pista de que, bueno, que no, nos falta mucho para prepararnos, sobre todo en temas de tecnología y de manejo de información. Que ahí, si me permites, Jero, a mí me llamaba mucho la atención al momento en que presentabas esto. Les decías invertir en tecnologías es prioritario, y cuando llevábamos ya un poquito la plática más a fondo, se daban cuenta que sí estaban invirtiendo en cosas en las que no se habían dado cuenta que invertían. O sea, como que se imaginan, tema de tecnologías no es nada más fuera de la computadora, ¿no? Igual Ujú. pasaba con el automatizar esa parte de procesos. Correcto. No sé en Argentina o no sé en Colombia. Aquí en México de pronto no son muchas las organizaciones que tienen procesos a nivel interno. El tocayo no me dejará mentir. Y cuando les planteas temas de procesos, te dicen que es complicadísimo, que les va a llevar mucho tiempo. Y cuando haces un diagrama muy sencillo, muy básico, a ver, este es tu perfil de ingreso del beneficiario. ¿Qué es lo que pasa al momento en que ingresa? ¿Con quién trata? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo decides qué programa o qué programas? ¿Qué tipo de apoyos va a recibir? ¿Y existe un perfil de egreso? No, no, para nada. Entonces, ya que se los pones igual en un papelito, se dan cuenta que tienen un proceso tal vez no en papel, pero sí llevan un proceso sí o sí. Entonces, creo Naturalmente. que ahí la plática se tornó muy interesante
porque también se desmitificaron muchos términos que de pronto traen en la cabeza y piensan que son complicadísimos o que no aplican. Me gusta mucho tu aporte, Marce. Sí, sí, para completar lo que dice Fer, algo que las organizaciones deben saber es que no se trata de una gran inversión o de solamente, ¿no? No es solamente invertir en una gran plataforma, en un gran CRM, sino que adentro, y ahí hablábamos un poco de los tipos de información que podemos tener, porque una cosa es la tecnología y otra cosa es la información. Entonces, claro, usamos la tecnología para sacar esa información, para analizar esa información, para tenerla un poco más rápido, pero la información la tenemos. Eso es lo que el mensaje que dejábamos ese día también, y es que no importa el tamaño de tu organización, no importa el tamaño o la base de donantes que tengas, tienes una información. ¿Qué hago con esa información? ¿Para qué me sirve esa información? ¿Qué bondades me genera tener la información organizada? ¿Dónde la debo buscar? ¿Para qué la debo usar? ¿Qué decisiones puedo tomar con esa pequeña información o gran información que tengo? Eso es como una de las conclusiones a las que llegábamos, porque hay todo tipo de organizaciones y como decía Fer, la gente se asusta cuando pensamos en esas herramientas. Me encanta esos puntos, fundamental, ¿no? Como hablábamos mucho esto, ¿no? De tener mucha conciencia y bueno, y tranquilidad de alguna manera, aceptación, pero del estado en el que está uno hoy. Y a partir de eso, entender las tecnologías de hoy, ¿no? Para poder pensar en las tecnologías de mañana, ¿no? A veces cuando hablo algunas veces de estos temas de inteligencia artificial o de predicciones, parece de ciencia ficción, pero les aseguro que muchas organizaciones están preparadas para tener algunas experiencias eh, en estos sentidos. Solamente de que, bueno, a veces no hay ni conciencia exacta de dónde estamos posicionados hoy y bueno, y por supuesto, es natural muchas veces no poder reconocer un camino claro para avanzar en ciertas direcciones. Por eso es relevante no hablar tanto. Por ahí, y en esto también hacíamos muchísimo hincapié el otro día, no hablar tanto de los medios, hablar más de los fines, ¿no? Que eso es lo relevante. Y eso es lo que estábamos buscando, buscando, bueno, respuestas el otro día y sobre lo que reflexionamos bastante y, y me parece fundamental no perder el foco, ¿no? ¿Por qué o para qué usar las tecnologías o la información en el fundraising, ¿no? Y yo ponía esto, para mí es fundamental, de que todo lo que hagamos, los recaudadores de fondos, las recaudadoras de fondos, eh, bueno, sea básicamente, en principio, para lo fundamental, ¿no? Conseguir más fondos, reducir los costos tal vez de las inversiones, o conseguir más donantes si uno quiere poner los fondos de otra manera. Y después, bueno, empiezan las combinaciones de todo esto, ¿no? Empiezan las optimizaciones de estos grandes indicadores que empiezan a juntarse para, bueno, para salir, bueno, las campañas de optimización del CPA, las campañas de optimización de los tiempos de repago, que eso es cuando empieza uno a entender también el tiempo de repago, por ejemplo, cuando uno empieza a manejar también los aumentos o las bajas de los aportes, empiezan a recursarse todos estos grandes indicadores estratégicos de recaudación de fondos y en donde empiezan a tener sentidos cualquier proyecto de desarrollo organizacional en función de las tecnologías o de las informaciones que estemos buscando. Sí, que era el para qué que se mencionaba, ¿no? Y que decía mucho Felipe, sin esa alma de para qué lo necesitas, o sea, puedes tener tal vez parte del objetivo, ¿no? Así, y lo vemos aquí, donantes, prospectar donantes, tener una comunicación más efectiva, una base de datos muchísimo mejor organizada, sí, y todo eso está increíble, pero lleva un paso previo. ¿Para qué quieres saber eso? Como decía Marce, los datos ya están, la información la tenemos a nivel interno y la tenemos directamente en lo que pasa con nuestros beneficiarios, lo que pasa de pronto con estos donantes que han estado ahí o que de pronto ya no están y es por algo,
Y es donde de pronto esta como encuesta de satisfacción del cliente es básica, ¿no? Pero ¿para qué? Y ese es el alma de pronto de estos datos. Como decías, tener las herramientas, pues sí hay muchas herramientas. Y lo que les da miedo, creo yo, y lo estuve pensando desde la semana pasada, es más que la parte tecnológica, la parte técnica. Ujú. Si no lo puedo, digamos, armar, customizar, ponerlo como yo lo necesito, no lo voy a explotar y lo voy a dejar ahí perdido. Pero la técnica ya es un tercer momento. El para qué. Ese para qué te va a dar en su momento el cómo lo haces, el qué haces y sabiendo para quién, que es lo más importante. Nosotros como organizaciones, eso no hay que perderlo de foco. ¿En qué momento les ha salvado o les ha cambiado, digamos, el curso de la historia, las tecnologías en sus experiencias o la información en sus experiencias? ¿Se acuerdan de algún ratito, tal vez para compartir? Yo tengo un ejemplo muy cercano y muy reciente, y es un evento que estamos haciendo para el colegio de mi hija. Mi hija va a entrar al último año, están haciendo un evento para recaudar fondos. Es un bingo virtual y bueno, resulta que le pusimos atención como equipo, digamos, organizador, a quién iba a hacer el bingo, quién iba a hacer la transmisión, cómo iba a ser el diseño, tenemos unas piezas espectaculares y no le pusimos tanta atención a cómo se iban a registrar las personas cuando hacían la donación del cartón. Y resulta que ya todo listo, todo engranado y en este momento tenemos una dificultad con la base de datos. La base de datos tiene todos los campos, incluyendo el nombre del estudiante, pero no nos sale en el reporte. Entonces, la información que recogimos durante todo este tiempo y todos los pagos que hicieron, pues en este momento no podemos acceder a esa información y estamos súper colgados. Entonces, aquí nos podríamos demorar llamando uno por uno para preguntarle, ¿y usted, y cuál es su hijo? ¿Y a quién le está comprando cartones? Y uno por uno. Entonces, la importancia de poder medir todo lo que hacemos, incluyendo la confiabilidad de esa información, la calidad de esa información, pues es clave. Cualquier cosa que no funcione ahí, pues nos puede generar un montón de tiempo y creo que eso le pasa mucho a las organizaciones que piensan a veces que pues que todo lo demás es importante, que la campaña es clave, que la salida, el concepto creativo, el diseño, todo eso súper clave, pero si tú no tienes una buena base y si tú no tienes una buena información, una información de calidad, te puedes quedar y los resultados no van a ser los mismos. Puedes tener una muy buena campaña, pero necesitas poder tener la información de todo lo que hay que hacer. Totalmente, totalmente. Fer, ¿tenés alguno en la cabeza para compartir? A ver si el tocayo ya pudo. ¿Ya puedes, tocayo? A ver, habla. No, está en mute. Fer la debe estar pasando mal. Fer, ¿Ves por qué necesitamos el lenguaje a señas, güey? Yo quiero que Jerónimo le pida disculpas a Fer. Venía funcionando todo bien y yo le dije, che, ¿sabes qué? La primera vez estuvo muy bueno cuando pusiste música. Sí, tenés razón, la ponemos. Y bueno, no importa, ya estás con nosotros, tranquilo. Contame, Fer Rodríguez, no sé, tenemos que ponerle otro, Fer 2. Fer Junior, puede ser el Junior. No sé quién es más grande, creo que el tocayo. Pues mira, la verdad es que la parte de datos, como, o sea, y así muy puntual, ha sido para literal hiperpersonalizar las campañas, tal cual. O sea, y esta parte de hiperpersonalización que ha permitido tener con una misma campaña distintos mensajes y en distintas edades, ¿no? Entonces, poder acercar a través de esos datos cuánto tenemos de tráfico de pronto en Instagram, pero qué era lo que buscaban en Instagram. Entonces, jugar con videitos más que con las fotos. La parte de Facebook, que es para viejitos como nosotros, porque pues ya no lo ocupan igual, ¿verdad? Básicamente.
era una parte un poquito más de lectura, pero con una imagen. Entonces sabíamos que ahí iba la fotografía con esta parte que provocara, no tanto que evocara. Y la parte del mail, que yo en algún momento sí pensé que ya iba a ser súper de bajada, así como en su momento fueron los textos y los mensajes de texto en teléfono que tuvieron su cumbre y después ya fue muy complicado. Y con los datos vimos que venía un repunte del correo electrónico. El cómo utilizar diferente ese correo electrónico, haciéndoles llegar campañas completitas con estas herramientas de mailing para que no se fuera al spam, pero sabías de pronto a quién le mandabas el link hacia un video, a quién le mandabas una imagen, a quién le ponías el call to action para que llegara a la parte de donar. Para eso fue el uso de los datos. Y sí, se tuvo que hacer un cruce entre lo que se veía desde el Google Analytics, el Insight de Facebook y de Instagram, de pronto lo que se tenía que jugar al ver quiénes sí abrían tu correo electrónico o no. Que para eso los servicios de mailing, no, tampoco vamos a echar goles, ¿no? Pero hay unos gratuitos que te permiten saber quién sí lo abrió y quién no. Entonces... Yo tengo varias de estas experiencias, ahora si quieren les cuento algunas, pero aprovechando que nos están escuchando atentamente ahí en YouTube, varias personas, quiero transmitirles también algunas de esas preguntas. Dice acá William, si hemos utilizado NSP, digamos, NPS, perdón, NPS de Salesforce, dice. Ah, no, es el NPCP, perdón. Pensé que estabas hablando del sistema de scoring. El NPCP de Salesforce. ¿Y qué piensan ustedes de esa herramienta? ¿Qué experiencias tienen con Salesforce? Y bueno, y si utilizan alguna otra herramienta, si no es Salesforce. ¿Quieres contestar? Yo puedo contestar. Ahí Marce estaba también, creo que queriendo decir algo. Bueno, Salesforce es una herramienta, digamos, de alto nivel, ¿sí? Si tú tienes una base de datos importante, tienes todos los pasos para automatizar y para, desde la vinculación hasta la cobranza, la satisfacción, el seguimiento, las interacciones, y lo tienes, digamos, listo para empezar a implementarlo en esta plataforma. La experiencia que tuvimos, pues, varios con Salesforce en otra ONG fue muy buena en cuanto al tiempo que tú te gastabas haciendo antes todos estos procesos y lo que se gasta uno con Salesforce y los reportes y el ingreso de la información. Lo otro es tener la información segura. Salesforce te genera esa información en la nube y digamos, es mucho más tranquilo tenerla ahí que tenerla en un computador o en el computador de las personas que trabajan contigo. La información confiable, por ejemplo, la información que no se puede compartir, puedes simplificar. Entonces, Salesforce, pues tiene, además, nunca terminas de desarrollar Salesforce. Tiene tantas nubes, las clouds que tú cada día le puedes agregar un poquito y cada año te puedes poner una meta de tener una ayuda de Salesforce mejor y eso genera también desarrollo en los equipos porque te da mayor capacidad todo el tiempo, te hace mirar para el frente y para saber cómo se puede optimizar esto, cómo se puede ser mejor. Pero digamos que el paquete de lo que nosotros llamamos ventas, marketing es en mi opinión, es una buena herramienta siempre y cuando tengas siempre el soporte y siempre y cuando tengas la posibilidad de hacer esos desarrollos. Totalmente, creo que como hablábamos antes, bueno, esta es una de las varias herramientas, creo que los CRMs es una tecnología absolutamente superada en toda la forma, hay ya como Salesforce otros gigantes compitiendo. Tengo siempre este cuidado, ¿no? Porque a veces uno
se embeleza, ¿no? Con ciertas cosas, ¿no? Con ciertas herramientas y pareciera que la herramienta es la solución para todo. Y no, en realidad el problema de las herramientas es de que hay que saber utilizarlas, hay que dedicarles tiempo, hay que invertir mucho en muchos sentidos, en términos de tiempo, en términos de plata, en términos de cultura, algo que duele profundamente en las raíces de las organizaciones. Yo he tenido varias de estas experiencias en donde encuentro organizaciones, claro, se le ocurrió a alguien implementar Salesforce con una estructura de una, dos personas, se quieren morir, nadie quiere subir un solo dato arriba de ese sistema. Entonces siempre, como hablábamos antes, ¿no? Las herramientas a la medida de la solución, ¿no? Y no al revés, ¿no? Las herramientas a la medida de la organización y no al revés. Yo les contaba en este sentido, esto les adelantaba un poco también estas experiencias con los datos y con las tecnologías, con la información. Yo trato de ser muy pragmático, ¿no? Les conté alguna vez esta anécdota y tengo varias de estas porque soy un poco, un poco argentino en esto, de atar cosas con alambre y hacerlas funcionar. Bueno, después acá dicen que en la Argentina sabemos hacer esto porque después de tantas crisis ya sabemos hacer todo con pocos recursos, básicamente. Pero yo incluso trabajé en el primer sistema integrado, digamos, de información, ¿no? Creo mucho en estas soluciones. Yo soy, los que me conocen, muy autodidacta, soy googleador al máximo, youtubeador al máximo. Ahora no solamente puedo consumir información y soluciones en forma textual, ya tenía una gallega bastante robótica leyéndome algunos artículos, ahora además encuentro en YouTube casi todo lo que uno necesita. Entonces, si uno sabe dónde está hoy, ¿no es cierto? Y tiene claro a dónde quiere estar, yo siempre cuento esto, le hablaba la otra vez, ¿no? De la caja negra. Busquemos, en todo caso, cuáles pueden ser las cajas negras que nos resuelven esta cuestión. Ahora, la caja negra puede ser un experto, la caja negra puede ser una experta, una herramienta, pero es fundamental tener esta noción, esta visión de a dónde quiero llegar en función de lo que me pasa hoy, ¿no? Fer, ¿qué querés? Bienvenidos a todos. Cosas para agregar. No, perdón a todos y a todos los que están escuchando. Tuve un problema con mi audio, pero estuve escuchando absolutamente todo. Estoy viendo el chat por ahí. Pues al final creo que este tema de los datos es algo que ya no debe dejar de estar en el ADN de las organizaciones, ¿no? Han visto, están hablando del Salesforce, están hablando de muchos temas que creo que es importante. Ahora, algo que habíamos tocado también en la reunión del CEMEFI, que lo podemos continuar aquí con más calma, es ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué voy a analizar la información? Antes de lanzarme a una herramienta, porque herramientas, híjole, podemos hablar de toda una sesión de herramientas para que analicen, para que automaticen, para que tú, desde que llega una persona en un anuncio de Facebook, todo se automatice desde el envío del mail 1, el mail 2, el mail 3, tu estrategia de funnel, o sea, todo eso sí, pero al final, ¿para qué? ¿No? Entonces, creo que a mí me interesaría tocar un tema bueno, que a mí en experiencia también me ha servido mucho, y es también el análisis de la información sirve no solamente para el momento de tener donantes, ¿no? Porque alguna organización debe estar ahorita preguntándose, oye, yo no tengo donantes, ¿no? O todavía no tengo individuales, ¿qué analizo, no? Por ejemplo, yo recibo cooperación internacional, entonces, por ejemplo, otro de los campos donde creo que es bien interesante analizar la información es en la misión y en los programas que nosotros tenemos. Yo les voy a comentar una experiencia bien interesante que tenía en la organización que yo trabajaba, en la última, donde teníamos información bastante grande de todo el país, donde teníamos llegada, digamos, a todas las escuelas, llegábamos una atención a 2.4 millones de beneficiarios. Entonces,
pero cuando queríamos ir a una presentación, ir a hablar ante un donante, alguna fundación, ¿qué creen, no? O sea, cuando director general y Fernando querían ir a sentarse, pedíamos información al área, digamos, de programas o al área que llevaba eso y, híjole, teníamos el mismo PowerPoint de toda la vida, ¿saben? Tantos atendidos y tantos no sé qué. Entonces, no nos permitía, digamos, ser contundentes al momento de generar confianza del trabajo que nosotros hacíamos. Entonces, se hizo todo un trabajo, la verdad, bastante complicado, arduo, pero que toda la información, imagínense esto, toda la información que día a día ocurría en una escuela, ¿no? Se subía a una app, ¿sí? Que se creó a través de Soho, que es otra aplicación, se subía todos los formadores que estaban en todas las escuelas de todo el país, todos los días subían información, hice esto, pasó, historias de éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Cuántas sesiones, cuántas horas, todo eso lo jalamos a un panel, ¿no? Donde podíamos saber a qué escuelas estábamos atendiendo, cuántos alumnos habían participado, cuántos maestros, qué se les había dado, qué falló, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una información bastante interesante. Y de paso eso lo cruzamos con la información del pasado, ¿no? Digamos de 20 años de trabajo. Entonces, ¿qué nos generó todo eso? Un panel donde cuando nosotros nos íbamos a sentar con un donante, por ejemplo, Fer, aquí tú me vas a dar la razón, cuando fuimos, por ejemplo, con Fundación BBVA o algunos otros grandes de acá de México, pues ya no llevamos el PowerPoint, ¿no? Dijimos, oigan, hacemos esto, pero les queremos mostrar en tiempo real lo que están haciendo los beneficiarios, como en tiempo real, ¿no? Entonces, les proyectamos, ojo, además, un panel así, tampoco el más pro, un panelcito así con 10 gráficas y todo, pero con ese panel de 10 gráficas, donde tú veías así cómo se movía en tiempo real, que ya se había dado una clase más, una hora más, etcétera, una empresa de la talla de la que le estoy hablando, se quedaron así, ¿no? Como, wow, ¿cómo lograron obtener esa información, no? Y entonces, lo que entendimos es que también la información que generan los programas, ya sea si ustedes tienen, por ejemplo, están operando, están atendiendo niños, están generando acciones para el medio ambiente, todo eso también es información. Y a veces esa información la tiene una persona y en el mejor de los casos sistematizada. Si eso lo empezamos también a hurgar un poquito y lo empezamos a ver con una mirada de, oye, esa información me puede abrir muchas puertas y me puede generar transparencia, me puede generar muchas cosas, creo que también es algo que yo les quería compartir, digamos, esta experiencia que de verdad no hubo una reunión a la que yo no hubiera ido, donde mostraba los paneles, donde la gente decía, wow, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevan trabajando en esto, no? Entonces, creo que también, digo, lo fuerte de nosotros es el fundraising, sabemos, pero también creo que puede servir para eso. Entonces, organizaciones que tengan información de lo que están haciendo, creo que pueden hacer maravillas con esa información. Sí, también, Fer, para hablar de los para qué. Los para qué son innumerables, pero hay unos muy importantes que allí los directores de fundraising sobre todo deberían mirar, y es uno, el tiempo y la efectividad de su equipo. Si hay un equipo que se gasta, como en las viejas épocas, no sé cuántos días transcribiendo todos los formularios de los donantes de face to face a un sistema, pues eso ya se puede sistematizar. Y como decía Jerónimo, no necesariamente en una gran CRM, puede ser en una base de datos, pero algo que te conecte rápidamente la información y te genere menos errores. Ese es otro para qué. Los errores de digitación y los errores humanos en la producción de información son muy comunes y nos generan muchos problemas. Si yo pongo mal un número y el número de la tarjeta, pues no voy a poder cobrar y luego me va a rechazar y va a entrar a una base de datos de rechazos y esa base de datos de rechazos hay que gestionarla, hay que llamarla y todo era un número que escribimos mal. Entonces, esa puede ser uno de los para qué en cuanto a la eficiencia y la efectividad de los equipos. Otro es el dinero. O gano más dinero con este análisis de la información en términos de donaciones o invierto menos. Una de las dos, ¿sí?
porque cuando yo tomo decisiones basadas en los resultados que me da la información, en los porcentajes, si yo digo, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de face to face, si yo tengo súper claro cuántos donantes traigo por cada centro comercial, por cada facer, en qué horarios, puedo tomar la decisión de cerrar un centro comercial e irme siempre al que mejor me va y estoy ahorrando inversión. Pero por otro lado, y estoy recordando una charla de Felipe, nuestro amigo portugués, que indaga, investiga, por ejemplo, las palabras claves, a través de las palabras claves, cómo las personas se interesan por un tema y le llega con una propuesta de campaña o para generar leads a las personas en las redes sociales. Entonces, si yo genero dinero, si yo ahorro dinero o ahorro tiempo y soy más eficiente, ese para qué está cumplido, ¿sí? Esa es la razón por la cual nosotros debemos analizar la información. ¿Qué tipo de información? Todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, los inactivos, ¿sí? Esa es una experiencia que creo que todos hemos tenido. Los cancelados y los inactivos, ¿qué hacer con ellos? ¿Sí? Nos estorban por todo lado porque son un montón, nos inflan todas las cifras, nos generan una tasa de atrición altísima porque nos suben el indicador por ese lado y nosotros tenemos ahí un potencial que debemos desarrollar y que hay que hacer con ellos, los rechazos, es decir, toda la información que nosotros generamos, así sea en un Excel, seguramente nos va a servir para esos para qué que estamos descubriendo cada día. Oye, los para qué son, podemos estar, yo sumo otro para qué, el retorno de la inversión, ¿no? Ustedes saben que cuando presentamos un proyecto digamos, de donantes individuales ante una junta directiva, un board, presentamos un proyecto con una proyección financiera, ¿no? Es decir, tú le vas a pedir dinero a la organización para invertir y tú le tienes que devolver una cantidad de donantes individuales con un monto de aporte promedio, con una tasa de efectividad de la cobranza y una baja determinados, ¿no? Unos porcentajes. Entonces, son esos KPIs que tú tienes que ir midiendo. ¿Cómo los vas a medir y cómo los vas a seguir si no estás mirando la información, ¿no? O sea, si simplemente empiezan a llegar y los cobras y, ay, se me fueron, qué pena. O sea, ¿cómo vas a medir el retorno de la inversión del proyecto que está invirtiendo una organización? Si tú le has dicho que vas a tener un ROI de 2, es decir, que ya ROI de 2 en 2 años o qué sé yo, pues más o menos tú en el año 1 ya deberías tener un primer buen corte, ¿no? Y decir, oye, primero el KPI, digamos, de la efectividad de la cobranza, voy bien, o si yo había comprometido un 85%, por ejemplo, y si voy por el 70%, ajá, ahí está mi siguiente meta para el siguiente año. Me dejo entender, es decir, ese 15% que me está faltando, me deberé meter, deberé darle doble clic a qué está pasando con la cobranza. ¿Por qué? ¿Por qué son por las tarjetas? ¿Es porque yo no estoy siendo eficiente? Ojo, a veces tenemos todo bien, pero la plataforma de cobranza, cuando yo no uso un banco, por ejemplo, y estoy usando unas fintech, no necesariamente tienen una alta aceptabilidad en el sistema bancario de los países, ¿no? Y cuando eso ocurre, te afecta directamente a las tarjetas. Les digo porque me pasó y tuvimos que ir cambiando y viendo cuál era el que mejor aceptabilidad de tarjetas tenía. Entonces, cuando tú empiezas a ver que el retorno de la inversión ya no es en 2 años y estás alejándote del 2, por ejemplo, pues las decisiones son sumamente importantes. En vez de que llegues al año 2 y te digan, ¿qué pasó, Fernando? ¿No? No sé, pues es que la gente no quiere donar. Se ¿no? rompió. No, pues son los bancos, no, es que, y echarle culpas a todo, ¿no? No, es que es la situación, ¿no? Es el COVID, es decir, o sea, lo que quiero decir es, hay mucha responsabilidad sobre nosotros, ¿no? Es decir, un peso que nos están dando es un peso que podía haber ido a hacer algo más por la misión que estamos haciendo. Entonces, cuando analizamos la rentabilidad gracias a herramientas de tecnología, creo que ese es otro de los para qué del por qué estar metido, digamos, en este tema. Y un hito más, así como una cerecita encima del pastel, que sería
el tema de, hay herramientas también que te ayudan a predecir ciertos comportamientos, ¿no? Cuando tú ya tienes una base de datos con edades, con comportamientos de cobranza, oye, un mes pasa, otro mes no pasa, pasa el 5, pasa el 7, es decir, toda esa información, ¿no? Nos ayuda, les digo, me ayudó a mí en mi última experiencia a saber, imagínense esto, gracias a herramientas tecnológicas, yo ya sabía, cuando una persona iba a entrar, captaban un nuevo donante, imagínense, en Querétaro, en el estado de Querétaro, ¿por dónde lo habían captado? Por la edad, por la agencia y por el phaser, porque esa información yo ya la tenía metida en mis bases de datos. Yo sabía esa persona que estaba entrando, cuánto me iba a durar. O sea, obviamente predicción, ¿no? Pero yo ya más o menos sabía cuánto me iba a durar y cuánto esfuerzo me iba a costar, ¿no? Y qué debería hacer, por ende, tomas de decisiones. Es decir, oye, esta es una persona tipo A o tipo B, porque teníamos una matriz donde los clasificábamos y entonces a los A's, digamos, era como que apapacho, bien, darle seguimiento. A los B's era, híjole, a este hay que invitarle que vaya al programa, más información, más de esto. Los C's y los D's, bueno, casi los íbamos a perder porque los íbamos a perder, ¿no? Entonces también ese es bien interesante, saber el comportamiento de los nuevos donantes que te ingresan basados en el comportamiento actual del análisis que tienes de los actuales, ¿no? RFM. El RFM, sí. Yes. Yo acá aporto algo también que me parece fundamental, siempre tener conciencia, ¿no? Porque así cuando uno empieza a hurgar, ¿no? Va a encontrar oportunidades de mejora en todo, en absolutamente todo. Es infinito y uno está tentado además siempre de meter la mano en todo, porque casi que vas tocando nuevos botones, vas encontrando algunos nuevos chiches y la cosa va empezando a funcionar mejor, vas ahorrando tiempo, vas consiguiendo un poco más de resultados, de conversiones, etcétera. Por eso también me parece fundamental tener mucha conciencia en esos para qué priorizarlos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí una muy buena pista o un muy buen consejo es poder ver siempre el presupuesto, ¿no? Entonces el presupuesto te va a decir en dónde estás poniendo vos las fichas, ¿no? De qué depende tu año, de qué depende también tu éxito. A veces que estamos, ¿no? Perdiendo el tiempo un poco en cositas que no van a tener impacto, que es tan buenísima, que uno agrega, que le sumo algo, que se ahorró unas cositas, pero que no te va a cambiar el panorama. En esa lógica que vos decías, Fer, del retorno y la inversión, tener mucha conciencia, me parece, de poner esta inversión de la que hablábamos en tecnologías, en información, etcétera, en aquello que va a ser más importante y relevante. Y creo que el presupuesto dice mucho eso, ¿no? La otra vez, de hecho, descubrimos en un ejercicio de planificación de que, bueno, nada, la organización, por supuesto, buscando más recursos, llevaban no sé cuántos años sin darse cuenta de que por cada 2 donantes que hacían nuevo, uno se iba. Wow. Entonces, pero claro, o sea, pero esto les aseguro que es muy común, Sí. muy común. Ya estás subido arriba de una moto en donde vos estás captando donantes todos los meses, cientos o miles o decenas si quieren, pero no estás viendo todos los que se te van, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver, bueno, en el plan del año que viene, ¿a qué le vamos a meter fichas? ¿Qué es lo que vamos a poder impactar más? Empezamos a rastrear eso un poquito, esos números, empezamos a ver el presupuesto y nos dimos cuenta, pará, no cierra esto, o sea, vos seguís metiendo donantes y la curva está todavía media aplanadita. ¿En dónde está este problema? Y encontramos eso que fue aplastante, ¿no? Entonces básicamente estaban en un 30% ustedes les van a reconocer, me parece algo normal, 30-35% de atrición anual. Y bueno, y claro, poder reducir eso en 5 puntos, 10 puntos, es muchísimo más de ingresos, mucho más que los que podríamos hacer, no sé, automatizando probablemente un sistema, ¿no? Dentro de la organización. Sí, que ahorita que preguntaba William, o sea, ¿cuáles eran los indicadores que tomamos en cuenta para la parte de procuración de recursos? A mí, por ejemplo, me gusta mucho esa parte de retención. O sea, para mí, ese cliente enojado me va a salir más caro a la larga porque va a hablar tal vez mal de mí. No tuvo una buena experiencia.
Y para mí sí es bien importante que tengan esa experiencia social. O sea, independientemente si es donante recurrente o no, tener ese numerito de retención alto te permite, uno, tenerlo fidelizado. O sea, ese engagement te permite que en algún punto vaya subiendo y subes no nada más a tal vez $100, 110, 120, 150, pero porque está enamorado de la causa, hay una atención hacia esa persona, sabes cómo le gusta que le entreguen los informes, por dónde le está llegando esa información, ya no está viendo el correo electrónico, todo lo está siguiendo tal vez en su Facebook o en el Instagram. O sea, ese tipo de información, cuando lo puedes diversificar en tu equipo, es, a ver, tú vete a ver la retención de donantes, tú te vas a ver a los nuevos, porque de pronto pareciera que nada más son importantes todos estos nuevos donantes y quien ya estaba en casa, no lo pelas porque ya está en casa y lo dejas ir. Y es el tipo de estrategias que puedes ir amarrando y haciendo estos engarces para que el mismo engranaje te permita, uno, sí tener en una proyección para el siguiente año a esos donantes recurrentes. Dos, puedes tener a estos prospectos reprospectados para proyectos más grandes en donde aumentas su nivel de involucramiento en función a cómo han ido aportando. Y si de verdad eso sale en la información, hay a quien nunca le han pedido un aumento donativo y se va por eso, porque te dicen, oye, entonces pues soy promedio, no soy tan importante como me dijiste en esa primera sesión que era importante para ti. Sí. Hay una cosa ahí que acabas de decir, Fer, y es la información que me sirve para planear. Cuando uno arranca, la primera vez que va a traer donantes, uno se inventa una proyección, ¿sí? Y uno dice, bueno, voy a traer tantos, me cuesta tanto, se me van a ir tantos, y hace uno magia ahí planeando, pero no tiene nada real. El primer año, o los primeros 6 meses, o los primeros 3 meses, pues tú ya vas viendo cómo es que se comporta realmente tu mercado, cómo te va con el equipo de captación que tienes, cuál es ese indicador específico y cuáles son esos KPIs reales. Y yo creo que después de un tiempo, tener esa información, pues te permite planear en lo real, ¿sí? ¿Para qué voy a decir que voy a traer esta meta si realmente mi equipo no es capaz de traerlo? O al contrario, ¿para qué voy a poner esta meta tan bajita si mi equipo este año pues superó todas las expectativas y tengo que ponerme una meta más alta? Entonces, en la medida en que tú midas todo y en la medida en que tú tengas clarísima la información detallada en diferentes estrategias, diferentes partes del proceso, la siguiente planeación es un éxito, porque tú vas a la fija, ¿sí? Sabes en dónde tienes que mejorar, sabes qué reto le pones a tu equipo que sea un reto real, ¿sí? Los retos reales para los equipos son esos que trabajan y trabajan para conseguirlo, se motivan porque saben que les falta un poquito, que van a llegar allí, que son capaces de hacerlo, y eso es más fácil hacerlo con cosas reales, con cifras reales y parados, digamos, en lo que somos. A veces nos vamos muy alto o a veces nos vamos muy bajito. Entonces, ahí la información es clave. Y fíjate, ahorita que lo decías, lo escribía William en el chat de YouTube. 6 meses son suficiente para establecer metas, KPIs, etcétera. Pues ahí más bien es el histórico, o sea, es que no nada más son los 6 meses, es el histórico y el aprender a ver el valor de esa información, viendo hasta la parte de impacto. Lo que no se midió, ¿no? Exacto, lo que no se midió, ya no se va a medir. Puedes tener datos y esos datos tratar de hacer ciertos ajustes para poder utilizarlos, pero si previó. Hay algunos indicadores que sí puedes medir a los 6 meses. Si tú quieres saber si tu equipo de face to face es bueno o no, o si un facer es bueno o no, en 6 meses ya lo sabes. Ah, no, bueno, pero seguro, a los 4. Sí, o sea, hay cosas que sí, efectivamente, en corto tiempo puedes empezar a cambiar, ¿sí? Tú no puedes tener un facer 6 meses con bajos resultados. Mucho tiempo, al mes. Yo al mes, yo soy más drástico. Bueno, espérate, 3, dale chance, tú eres muy rudo, güey. Al mes. Pero hay cosas que sí necesitas por mínimo un año para saber, como, por ejemplo, el retorno de la inversión, por ejemplo, bueno, eso sí. La cobranza. Seguramente en 6 meses tienes un indicador
detallado de cómo te fue en esos 6 meses con ese donante. Seguramente no toda la información, pero ya puedes empezar a mirar por dónde te vas y en dónde no pones más tus apuestas, ¿no? William pregunta qué cosas deberíamos, qué 3 cosas medir. Están buenas. Yo, William, si estás haciendo donantes individuales, yo te diría, ¿qué deberías medir? Nuevos donantes, o sea, ¿cuánto estás captando? Si está en relación a lo que tú habías planeado. La cobranza, o sea, parece que fuera un KPI simple, pero la cobranza es hacia abajo, ahí hay muchísimo. La cobranza es uno de los KPIs más importantes que deberías estar checando. Y porque dentro de la cobranza, creo yo, bueno, no sé, están varios factores que inciden en que no haya cobranza, como la no cobrabilidad, el tipo de tarjeta y todo. Y un tercero, si fueran así 3, es el tema de la retención, es decir, los que se te están yendo, ¿no? Esos son como los grandes, creo. ¿Cuántos nuevos estás metiendo? ¿Cómo te va tu cobranza? Y cómo vas en el tema de retención, todas tus estrategias de fidelización. Hay muchos más, ¿no? Pero como tú preguntabas 3, yo creo que con esos 3 tienes los grandes temas que deberías estar mirando constantemente, ¿no? O sea, ahí sí, yo creo que es algo que tienes que estar mirando constantemente. No, a veces hay cosas que no puedes esperar meses. O sea, por ejemplo, si tú tienes una cobranza semanal o si tú tienes 3 veces al mes la cobranza, inmediatamente del día que se ha cobrado, o sea, al día siguiente ya deberías estar reuniéndote con el equipo y mirando los números, ¿no? Con tus dashboards y con todo, deberías decir, oye, ¿cómo nos ha ido la cobranza? No, pues bajó 5% versus el mes pasado. ¿Por qué? ¿Quiénes son esos 5%? Pum, pum, doble clic a ese 5%. Ah, mira, son ellos, ok, ¿qué hacemos? SMS, WhatsApp, no sé qué, equipo de atención a donantes, vamos, o sea, yo lo que digo es que esto es algo que hay algunos que los miras cierto tiempo, pero esto es de todos los días, o ¿qué opinan ustedes? O sea, esto de estar mirando, digamos, los paneles y estar mirando, hay información que la tienes que mirar casi a diario, ¿ah? Yo respondería, depende para quién, depende para qué. O sea, creo que yo siempre cuando armo los tableros y todo esto pienso en quién va a verlos, ¿no? Y quién los necesita y para qué los necesita. Entonces por ahí la respuesta de Williams como te puede apurar después un poquito porque claro, te va a faltar siempre algo de alguna manera para responder completo a lo que de alguna manera él pretende. Pero a mí me parece fundamental eso, poder entender, bueno, primero, otra vez, ¿para qué necesitas esta información? Y para quién, digamos, ¿no? Yo siempre pongo casi nunca me gustan las pirámides, pero de alguna manera esto siempre es así, ¿no? Lo estratégico, lo táctico, lo operativo, vieron la teoría bien clásica del management, tira siempre este orden y me parece súper gráfico y fundamental, digamos, siempre para pensar las cosas. Recién hablábamos también de la planificación anual, de las pruebas cada 6 meses y de lo que podés medir diariamente, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando justamente de nuevo de lo estratégico, de lo táctico y de lo operativo. Entonces, por ahí, para hablar de una presentación en un board, y bueno, yo siempre hablo de que los estratégicos mínimos es ingresos, inversión y cantidad de donantes nuevos o, si quieren, activos, no sé, podemos debatir un poquito ahí esos 2 indicadores. Y después, yo lo que invito a hacer en los niveles tácticos y operativos son la descentralización de la información al máximo posible. Ojalá me tenga que juntar lo menos posible con mi equipo. Ojalá que mi equipo pueda tener las alarmas en su tablero que algunos necesitarán revisar diariamente, como considero que debe hacer, por ejemplo, un Facer o un coordinador de Face to Face. Y habrán otros que tendremos que ver mensualmente, probablemente. También esto, por ejemplo, el tema de cobranza, es todo un universo. Cada país tiene sus propias características, entonces hay lugares en donde no podés hacer 3 cobranzas diarias y hay otros lugares en donde podés hacer 3 cobranzas al mes, digamos, ¿no? Entonces, es todo un tema también esto. Entonces, bueno, en función de eso, sí, y otra vez, ¿no? De este presupuesto, de este objetivo estratégicos que uno tiene en la organización de forma anual, bueno, entender en dónde están tus prioridades también como fundraiser, porque ver todos los datos todos los días
Al final cuenta te vas a dar cuenta, mira, aunque lo intentes, creo que todo el mundo se va a dar cuenta en dónde están realmente las cosas importantes para ver finalmente, ¿no? Y no son todos los datos, sino un grupo bien selecto que son los que mueven realmente la aguja de lo que estás haciendo. Fer, creo Oigan, que estás contestándole a alguien, ¿no? Sí, ya para ir como un poco cerrando, digamos, este capítulo que la verdad es muy emocionante, podríamos estar mucho tiempo, pero a ver, ahora sí les pregunto a todos ustedes, ¿no? Si le tuviéramos que recomendar, sin decir marcas, porque por ahí William me estaba preguntando y no te lo podemos decir. William, te estamos haciendo una asesoría gratuita Sí. acá. No, deja eso. O sea, William está... No, espera. William lo que está buscando es cómo nos va a generar el primer patrocinio. Los primeros 3 que mencionemos, él sabe decir patrocinen. Perdón, William, pero como no le han invertido las plataformas, ahorita aquí vamos a... No, ahorita podemos hablar de algunas, pero sí, un saludo, por cierto, William, a quien no lo conocen por ahí. William ha trabajado aquí en México en UNICEF, Save the Children, es un fundraiser muy conocido por acá. A ver, yo les quería decir, si una organización dice, ok, entendí lo que me dijeron los amigos de la Liga del Fundraising, ya tengo mi Excelito, he ordenado mi información, que ya la tengo ordenada, ya están las columnas, los datos están limpios, ¿no? Estoy pensando que ya están limpios, ya no hay errores, ya todo está bonito, ¿no? Ya donde es texto, tiene la columna ya dice texto, ya los números. ¿Cuál sería la primera o las primeras herramientas que ustedes recomendarían a que den el siguiente paso? Ojo, ¿están de acuerdo que hoy en día hay tutoriales gratuitos? Puedo bajarme la versión gratuita, me puedo equivocar, para eso se ha creado, ¿no? En ese ámbito de empezar a explorar, sin que recibas una capacitación como antes, formal y nada, sino que tú también puedas empezar a ver tutoriales. Pregunta para nosotros. ¿Qué herramientas recomendarían, gratuitas, de paga, no importa, para que den ese primer paso, ¿no? Para decir, oye, con esta herramienta puedes empezar a tener algo interesante, húrgala, vela y luego si crees que es buena, la contratas o no la contratas o va a ser siempre gratuita. ¿Qué dirían ustedes? Yo, si quieren, empiezo para que ustedes me ayuden. Calentar motores. No voy a decir marca, voy a decir una marca genérica que no nos va a meter dinero más adelante seguro aquí para invertir. Miren, mutealo, Jero. Yo les voy a decir las herramientas de Google, ¿no? O sea, no voy a decir ahorita una empresa acá, pero si ustedes, digamos, quisieran empezar a entender un poquito a qué se refiere esto del análisis de la información ya con datos, empiecen con Google Analytics, ¿no? Es una herramienta gratuita. Es una herramienta que va a ver principalmente el tráfico de su sitio web, es para su sitio web y para el sitio web, a pesar de que ya se conecta con YouTube, ya se conecta con muchos, bueno, con la familia Google, digamos, ¿no? Pero yo daría mi consejo ese, ¿no? Den el siguiente paso si quieren, ahorita seguimos hablando de otras, pero Google Analytics es gratis. Hacen una conexión muy sencilla a su sitio web y pueden empezar a ver qué perfil es el que se está conectando, para que luego más adelante recién vayan a otras herramientas, ¿no? Entonces, una de mis recomendaciones sería Google Analytics para empezar a ver qué tan bien lo están haciendo ustedes en el tema de su sitio web, cuánta gente los está visitando, si han invertido en alguna campaña, si les está trayendo el tráfico. Entonces, Google Analytics es la primera que yo digo. ¿Qué dicen ustedes? Así, rondas. La verdad que suspiro un poco porque se me ocurren 220.000, pero me quedé pensando, Marce, porque además nosotros hablamos mucho de donantes individuales, pero me quedé pensando mucho en esto de todas las demás estrategias, ¿no? También, y hay fuentes de información para poder planificar, optimizar otras estrategias. Hablabas también, Fer, de funding institucional, por ejemplo, hablábamos de grandes donantes. Bueno, yo les digo algunas herramientas que utilizo para investigación y me tiro a este mundo. Después, si quieren, vuelvo con donantes individuales, algunas otras cosas. Adelante. Cosas que me están sirviendo a mí, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con funding institucional, yo recomiendo, bueno, hay como dos mundos. Por un lado hay una información bien interesante que tiene que ver con la OCDE, que se llama ODA. Pueden buscar ODA, Official Development Assistance, que es básicamente la asistencia oficial para el desarrollo que
que generan o que dan los países. Es una lista cortita de países que financian proyectos en el mundo, de cooperación, etcétera. Y ahí, si quieren información de cuánta plata, para qué, en la OCDE, osd.stat, si no me equivoco es la página, ahí hay bastante información si quieren hurgar un poco, visualizar en dónde están, dónde ha estado todo este funding institucional y dónde vendrá, ¿no? Eso se me ocurre así rapidito. El otro, por supuesto, la otra fuente de información bien interesante, una de las más grandes que yo conozco es Foundation Center, que, bueno, tiene una suscripción paga, lamentablemente, bastante cara, por cierto, mucho más para América Latina, pero bueno, ahí sobre todo para el mundo latino hay buenos datos, hay buenos stakeholders que uno podría sondear y entender cómo se mueven esos datos. Y después, si no, algo gratuito y interesante es Funds for NGOs, que bueno, ha ido con cierta honestidad decayendo un poco en su calidad, pero creo que también hay una fuente ahí interesante de datos en temas de funding institucional. Después no quiero dejar de decir de que casi cualquiera de las estrategias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fundaciones, en Colombia mismo, AFE, el CEMEFI seguramente, hay otras asociaciones en donde se hacen un montón de investigaciones de fundraising. Conozco de varias que son incluso continentales, en donde han cruzado, bueno, informaciones, digamos, de cómo las fundaciones, sobre todo familiares y empresarias, se financian y financian otras organizaciones, así que ahí también hay un montón que que Google sobre todo les puede dar. Si quieren alguna información de esto, también les puedo tirar algunos links en específico. Súper. The Funds for NGOs tiene un premium que es bastante asequible para las organizaciones, siempre tienen descuentos. Nosotros usamos esa, nos va relativamente bien, está clasificado por temas. Una cosa que usan mucho las organizaciones son los GSMs, que son los Grants Management Systems, que ahora sacan unos indicadores interesantes. Por ejemplo, cuántos beneficiarios por fondo, y te dan un número, cuánto es el costo por beneficiario, y eso te lleva siempre a un nivel de no bajarte de ahí o no subirte de ahí, porque los donantes institucionales ahora y siempre miden mucho cuántas personas vas a atender con la plata que tú le vas a dar, y seguramente eso es una de las calificaciones más altas que tienen las organizaciones en cuanto al costo-beneficio. Ahí les quiero contar una cosa. Salesforce está incluyendo dentro de, digamos, de su mercado las organizaciones de salud, y tiene Salesforce para pacientes, es decir, ya no los ve como un cliente, sino lleva todo el registro del paciente cuando entra, o los beneficiarios de salud, o en emergencias, desde que entra a la organización y todo el ciclo, todo lo que recibe también en beneficios, pero también su participación en todas las actividades. Y en el caso de las clínicas, los hospitales, las organizaciones de salud, pues todos los tratamientos que ha recibido, todas las interacciones que tenemos con ellos, cuántas cirugías, es una cosa súper interesante, pero no es exactamente el Health Cloud, que es un poco más avanzado, sino es Salesforce para ventas pasado a pacientes o pasado a beneficiarios. Eso es súper interesante porque cada vez debemos estar un poco más alineados con saber si la calidad depende del número de tratamiento que recibe, del tiempo que está con nosotros, de ese cómo se mide ese impacto, y eso está buenísimo, está súper chévere. Yo voy a empezar a hacerlo pronto. Súper. Fer. Híjole, pues así rápido, un CRM que igual preguntaban, el eTapestry, ha salido bastante bien. Sí, eso, Google. de hecho, eso es Blackbound, ¿no? Sí, es de Blackbound. O sea, esa yo también la tenía ahí, bueno, perdón. Sí, y de ahí, digo, no sé, vienen, así como tiene el Google Analytics, tienen algunas otras para ver los insights de cada una de sus redes sociales, que eso también es bien importante para entender a estas nuevas generaciones.
que no están en la misma línea que generación X y otras generaciones. O sea, hay que ser muchísimo más ágiles de otra manera para que el call to action sea de una fidelización más ágil. Entonces, yo me iría a esa parte y sí creo bien importante el qué quieres saber en función de cada una de tus campañas. O sea, está todo esto que puede ir hacia donantes recurrentes, puedes hacer algo similar para aquellos que estén muy enfocados a convocatorias, para la parte, por ejemplo, de ver información desde fuera. Resource Alliance tiene mucha información, muchas investigaciones y está increíble. Tienen la escuela, bueno, la Asociación Australiana de Fundraising y la Asociación Española de Fundraising, que también tienen cosas bien interesantes en función a de pronto cómo son el comportamiento. Y hay un estudio, igual se los voy a poner en YouTube, sale año con año, es un survey, son una encuesta que viene en función de retención de donantes, quiénes estuvieron donando como para qué línea, sea educación, salud, infraestructura, etc. Y el año pasado ya le metieron la variable de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, eso se torna interesante para ver esa parte de planeación que decía Marce, o sea, para dónde vamos, ¿no? Y más ahorita que estamos en tiempos COVID, pues ya sabemos que de pronto salud va a tener un rubro muy importante el siguiente año, la parte de infraestructura va a tener otra parte interesante y educación, siendo que educación iba liderando y de ahí te ibas a otro tipo de temas. Claro. Yo tengo, a mí digo, porque en experiencia propia me ha gustado mucho, lo sigo utilizando. Yo les recomendaría Zoho, Z-O-H-O, ¿no? Zoho es, digamos, no sé cómo llamarle, Jero, porque no es solo un CRM, o sea, es como, híjole, es como un... Es una suite. Es como una suite, ajá. Y digamos, lo interesante es que ahorita, si ustedes quisieran, yo lo tengo así, o sea, no es que solamente les vengo a contar, yo lo tengo así ahorita. Se pueden bajar el CRM gratis y obviamente lo pueden operar por mucho tiempo hasta que ya ustedes quieran hacer más cosas, pero tiene tantas, digamos, como plataformas o apps que tú puedes ir utilizando en la medida que empiezas a crecer tu análisis de la información, que creo que es muy buena, ¿eh? Y es muy amigable. Esto que han hecho los amigos de Zoho es algo que a veces con Microsoft Dynamics o el SAP se complicaba. Siento que es muy amigable en la manera de utilizar, se las recomendaría, porque ahí dentro ustedes van a tener todo luego, van a tener para hacer análisis de las redes sociales, etcétera. Y hay uno que, y por el costo también, ¿ah? Es decir, primero ustedes pueden hurgar todo lo que quieran gratis de Zoho, simplemente dejando un correo electrónico. Bueno, por eso no es tan gratis, ya te dejan tu correo electrónico, pero una vez que ustedes deciden, digamos, contratarlos, es de los más bajos que he visto en costos del mercado, ¿no? O sea, si lo comparo con los grandes del mercado, en costo, para una organización pequeña, mediana, creo que es algo que puede pagar. Y una plataforma también que yo les recomendaría para el tema de campañas de marketing digital, es decir, que ya ustedes empiecen a querer captar donantes online, pero que no quieras tener un equipo de 5 personas porque necesitas que el de Facebook, que el de Analytics, que el de contenidos. Hay una herramienta muy padre que para empezar se llama RD Station, así, RD Station, y seguramente otra vez tiene un trial de 10 días, donde ustedes en esos 10 días pueden ver si realmente les sirve o no les sirve. Y ya de ahí, la verdad, para México, hagan de cuenta, Fer, para que entiendas más o menos, creo que ya que cuando tú lo contratas vale $10 o algo así. Entonces es muy accesible para ustedes. Si ustedes van a querer empezar a automatizar y utilizar herramientas de inbound marketing para captar donantes online, ¿no? Entonces yo con esas dos ya me quedaría. William ya nos está pidiendo blog, es lo único que digo. Ya lo dejé puesto. Bueno, pues no sé si ustedes tienen por ahí alguna más que tuvieran Yo ahí en mente. tiro un par de más. Dale, Jero. Y si querés, es más, creo que un tema bien interesante sería ver, creo que podemos hacer como una charla, ¿no? De alguna manera de herramientas, sobre todo tengo en la cabeza algunas que son bien de vanguardia, cosas que se están utilizando inteligencia artificial, cosas que están utilizando para tratar todo temas de marketing, como para procesamiento de datos. No sé, la verdad es que se puede uno explayar mucho en esto,
pero yo aconsejaría también algunas de estas cositas más que me parecen unos clásicos y que son para casi todo el mundo, ¿no? Que son, número uno, yo soy fanático de los formularios de Google, ¿no? De hecho, yo recuerdo en el año, creo que 2012, 2011, no sé, hace varios años, 2013 si quieren, no sé, la verdad soy horrible para recordar exactamente esas fechas, pero en Perú habíamos arrancado también, teníamos estos problemas que decía Marce de las transcripciones, se perdían el 30% de los donantes porque la R era una S y la A era una W y el 5 era 8. Terrible. Bueno, en ese momento yo no sé, o sea, realmente pasamos todo a Google Forms solamente como un experimento y explotó, realmente fue espectacular la calidad de los datos que se recibía. Empezamos con eso, uno una vez que ya tiene la información subida a una base de datos la puede empezar a transformar. En ese momento ya no existe más este producto de Google, pero se llama Fusion Tables, entonces podíamos ver en tiempo real los mapas de calor, de dónde se conseguían, en qué horario, bueno, por qué phaser, etcétera. Bueno, yo digo el tema de los formularios de Google, considérenlo seriamente. Buenísimo. Sé que muchas organizaciones creen que es inseguro, ese yo. Nadie va a hackear a Google, sí. Tienen más probabilidad de que hackeen todos sus servidores que los de Google, eso se lo puedo asegurar. Sí. Se lo puedo asegurar, digamos. Ahora, y agregaría una cosita más, que es un combo. Algunos conocen ya Zapier o If This and That, son básicamente herramientas que son de integradores. Hay mucho de esto, hay cada vez más de estos players, de estos jugadores en Internet, en donde te conectan sistemas, básicamente. Hay uno que es muy bueno y muy barato realmente, porque Zapier, y sobre todo Zapier, que es uno de los mejores, se vuelve bastante caro, se llama Integromat. Y Integromat tal vez no es tan amigable, pero para quien tiene un poquito de paciencia y es autodidacta, tiene un grupo en Facebook que responden muchas dudas y pueden conseguir conectar prácticamente todo. Entonces, esto que hablábamos al principio, de que la experiencia no tiene que ser solamente algo comunicacional, sino que además vos tenés que hacer campañas que estén conectando los datos de punta a punta, la persona empieza a conectarse con vos hasta que vos lo llevas por todo el flujo de donación o de donante, lo podés lograr de maneras muy económicas conectando sistemas que están hoy aislados a través de estas herramientas como Integromat. Siempre puedo recomendar, de hecho, Ingenieros Sin Fronteras acá en la Argentina. Adán no me están escuchando seguramente, pero ellos son unos verdaderos cracks de esto y conozco algunas experiencias más, pero les aseguro que les puede transformar la organización manejar los flujos de los datos de esta manera. Wow, increíble. Pues muchas gracias. Vamos cerrando nuestra transmisión de ahora en un día feriado para los 2 países de los 3 que están presentes acá. Pero pues queríamos ser constantes y hacer nuestro episodio para todas y para todos ustedes. Luego, todas las plataformas, los links que hemos hablado acá, me los van a pasar por Fajero, Tocayo y Marce para que en el video que subimos, ya saben ustedes, mañana o máximo hasta el miércoles, en la descripción del video vamos a poner todas las ligas y los links que nosotros hemos hablado para que ustedes puedan acceder a ellos. Un tema apasionante, creo que podríamos seguir como dicen, vamos a idearnos una otra manera de mostrar tal vez algo en vivo, de alguna plataforma, creo que sería algo interesante, ¿no? Es decir, dedicarle un capítulo así, llevo mi Excelito a una de estas plataformas y cómo empiezo a ver la información, dónde le puedo empezar a dar clic. Creo que podría ser algo que también sea interesante porque de verdad lo que queremos hacer nosotros como Liga del Fundraising es que a ustedes les vaya bien, porque sus misiones son importantes, porque lo que hacen por las personas es importante, y si con la tecnología podemos ser más eficientes, definitivamente es algo que nosotros vamos a promover siempre, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por la atención. No se olviden suscribirse al canal. Nos vemos de aquí a 15 días.
Chicos, comentar, ¿dónde- la campanita, todo eso, bien la de youtuber que campanita, tenemos. por favor. todo eso. Campanita, manita, dejen comentarios, etc. No pongan música, pero está bien. Todo bien. Un Este, agradecimiento especial a William que nos llenó de contenido también esta charla. Sí, lo hizo bien rápido, la verdad. Sí. Gracias. Pues, en qué redes? Por favor, creo que es algo que habíamos hecho solo desde el inicio, pero hay gente que me anda preguntando y por favor, les voy a preguntar a cada uno de ustedes, Jero, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sí, Hola, me perdí, ¿no? Ahí Ahí estoy. estás. Ahí estás. Ya lo que faltaba. Se cierra, se cierra. Adiós, ya me voy. O sea, Ahí no me van a encontrar. Me encuentran siempre en LinkedIn, sí, para lo que necesiten, sobre todo esto de herramientas. Yo soy bien ñoñito, así que me van a poder casi siempre con alguna respuesta en esto. Así que por LinkedIn me encuentran seguro. Jerónimo Tutusaus en LinkedIn, por favor, Correcto, vayan para allá y gracias. búsquenlo. Tocayo. Igual, en LinkedIn creo que contesto más rápido, Facebook me tarda un poquito más y a veces en Twitter ahí voy poniendo ciertos links, ciertos videitos, ciertas cositas. @Fer Rodríguez o con Fernando Rodríguez, ¿cómo te...? En Twitter me encuentran como Factor Social TV y ok. en LinkedIn y en Facebook igual. Era fácil de Rodri. encontrarte. Sí, facilísimo. Pero si llegan a LinkedIn, como soy bien ñoño, ahí viene todo. Ahí viene Ok. así. Ahí está todo conectado. Marce, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere contactarte? Marcela Forero Moreno en LinkedIn. En LinkedIn, ok. Les digo esto porque, bueno, y a mí búsqueme en fernandopinaya.com, ahí y así con mi nombre en todas las redes, pero pues entren a la página web porque también es bueno decirles que los que estamos acá, para los que estén interesados, también nosotros podemos dar consejos, podemos dar asesorías, podemos ayudarles a potenciar sus estrategias y ahí ven que cada uno tiene su expertise y pues con mucho gusto les podemos apoyar, ¿no? Entonces, que tengan un excelente resto de día, allá casi terminando ya Noche. el día en Argentina y Chile, pues todavía por aquí tempranito y Colombia también. Un fuerte abrazo para todos, para todas y nos vemos el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chao, gracias por todo. Gracias. Abrazo, cuídense. Chao, Fer. Chao, Chao. Fer. Chao, Bye. Marce.